Audiobook El socialismo, una alternativa para América Latina, de Chafik Handal. Entrevistado por Marta Harnecker. ¿Tú consideras entonces estas concepciones de Lenin como un viraje estratégico en la construcción del socialismo para dar cuenta de las nuevas condiciones mundiales en que estaba obligado a desarrollarse? Así es. Pienso que este conjunto de ideas que Lenin reunió en su nueva política económica NEP concebía un periodo de transición al socialismo de larga duración en el cual el cooperativismo, forma de propiedad social y organización productiva, era un adelanto de socialismo. Y además Lenin pensaba que en las naciones que fueron dominadas por el imperio zarista, más campesinas en comparación con Rusia, el tránsito al socialismo debía ser aún más largo y estar basado en el respeto a la identidad nacional, en el entendimiento voluntario, en un internacionalismo consecuente, eliminando toda sombra de chauvinismo gran ruso. El objetivo era llegar al desarrollo autosostenido de la sociedad posrevolucionaria hacia el socialismo, lo que implicaba tener en cuenta el interés real de cada clase, la firme conducción del poder revolucionario y un intenso trabajo ideológico y político movilizador de las masas. Además, Lenin tomó plena conciencia de que no fue mera casualidad el que la revolución socialista hubiese triunfado precisamente en un país con las características de Rusia. Él comprendió y esclareció que se trataba de todo un viraje de la historia. El destino de la humanidad iba a ser decidido primero en Rusia y después en lo que hoy llamamos Tercer Mundo, hacia donde se había desplazado el centro de la revolución anticapitalista. En los últimos años de su vida, parte de los cuales estuvo enfermo, se dio cuenta de que el mayor peligro para su plan de desarrollo hacia el socialismo basado en el poder obrero y campesino, la democracia de los soviets, el internacionalismo, la unidad del partido, cooperativismo y mercado, provenía del aparato burocrático del Estado apartado del pueblo con tendencias verticalistas, centralizantes y autoritarias. En sus obras de aquel tiempo, Lenin expresó también opiniones, ideas y tesis, no siempre completamente desarrolladas, acerca de la planificación de la economía, de la política de entendimiento y respeto hacia las nacionalidades y etnias integrantes del país soviético, acerca de las características de los dirigentes del partido, de la conducción sin verticalismo de los sindicatos y demás organizaciones de masas. Los últimos años de su vida transcurrieron en medio de un gran debate, verdaderos enfrentamientos en los que combatía y vencía por la profundidad sin par de su pensamiento y su gran capacidad de persuasión. Sus grandes preocupaciones antes de morir fueron las desviaciones burocráticas del Estado obrero, el incorrecto trato que se estaba dando a las nacionalidades y minorías nacionales, y el gran peso que había adquirido Stalin en el aparato del partido. La verdad histórica es que no se aplicó el modelo de Lenin para la transición al socialismo, sino otro, y fue este modelo el que llevó al socialismo a su crisis actual. Todo el sistema diseñado por él fue violado, y eso condujo a todas las deformaciones verticalistas y autoritarias del Estado y del partido. Todo lo dicho no implica que nosotros consideremos a Lenin como infalible. Consideramos sí, que su esquema para la transición al socialismo en la atrasada Rusia tenía una base científica sólida y daba respuestas racionales. Seguramente ese esquema pudo haber sido perfeccionado en el curso de su aplicación práctica, pero simplemente fue desechado. Consideramos que aún los análisis y las ideas fundamentales del esquema leninista tienen un gran valor para las elaboraciones teóricas y estratégicas de los revolucionarios que luchamos por el socialismo en el Tercer Mundo. Romano 3. Origen del socialismo autoritario. ¿Por qué deduces tú, de la violación de los lineamientos leninistas, el surgimiento del verticalismo y autoritarismo del Estado? Al violar el sistema de relaciones económicas que se implantó, la naturaleza misma de las leyes económicas y de las relaciones sociales tenía que imponerse por la fuerza, es decir, tenía que imponerse desde arriba. En la Unión Soviética hubo un momento en que esto tuvo también una justificación política. Toda revolución, sobre todo si ha conquistado y defendido el poder con mucho derramamiento de sangre, engendra una tendencia inicial al autoritarismo del poder revolucionario, apoyado y aplaudido por las masas.
es decir, a lo que podríamos llamar un periodo de dictadura popular. Además, la primera revolución socialista del mundo en un país atrasado, asediado, necesitaba defenderse y para eso necesitaba armarse, necesitaba tener una industria y una maquinaria pesada que no tenía. En ese contexto, seguir el proceso natural de la industrialización vivido por los países capitalistas, pasar de la mecanización de la producción de bienes de consumo personal, es decir, del surgimiento de la industria liviana hacia la creación de la industria pesada, que produce medios de producción, era un proceso muy lento y no se correspondía con las perentorias necesidades de la defensa de ese país, de las cuales dependía decisivamente la posibilidad de supervivencia del proyecto socialista y su puesta en práctica. Y es por eso que se intenta acelerar el proceso, invirtiendo la lógica, empezando primero por la industria pesada. Tomando en cuenta esa situación se puso en marcha un enorme esfuerzo por industrializar el país a un ritmo acelerado. Las masas trabajadoras realizaron la hazaña de lograr que la URSS llegase a ser la segunda potencia económica mundial a costa de increíbles sacrificios y desplegando un excepcional entusiasmo y creatividad. En aras de ese objetivo se suprimió el mercado, los salarios y precios se subordinaron a las prioridades del plan central. Este demandaba, en medio de la escasez, concentrar en extremo los recursos en función del logro a toda costa de esta estrategia de desarrollo económico. El presupuesto de gastos del Estado, la elaboración ideológica y su propaganda, la organización social, el desarrollo de la maquinaria estatal, se pusieron en función de esa estrategia, que se basaba en la propiedad del Estado, concebida como equivalente prácticamente a propiedad socialista. Pero si bien se puede aceptar que hubo justificación temporal para un desarrollo autoritario, una vez que se logró el arranque inicial esta estrategia debió haber sido corregida y reajustada para dar cabida a la democracia, esencial para la cristalización de la sociedad socialista. Los fundadores del marxismo siempre consideraron la democracia como un atributo inseparable del socialismo. La dictadura del proletariado es un concepto teórico para dar cuenta de una democracia práctica mucho más profunda y extensa que la democracia limitada de todo régimen burgués, aún del más representativo, que es siempre una democracia al servicio de los intereses de una minoría.